cuadernillo, es importante que lo tengas. Allí cuando salgas lo pedís y a partir del domingo que viene a las 9 de la mañana va a aparecer este curso que es hermoso, trabaja en la parte también de liderazgo, así que si vos estás liderando cualquier área, un papá, una mamá es líder, así que es necesario hacer este curso. Empieza y termina, Dios quiere, en febrero, todo febrero, pero es importante que arranques el próximo domingo, amén. 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 ¿Qué les parece si oramos y empezamos ahora a disponer nuestro corazón para recibir lo que el Señor tiene para nosotros? Amén. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús, Señor, por este hermoso día que nos permitís vivir. Gracias, Señor, porque podemos venir a este lugar para adorarte, para alabar nombre, persona. Señor, que salga de nuestros corazones alabanza con perfume grato, altísimo. Señor, queremos seguir en esa enramada, Señor, para estar contigo y alabarte. Pero sabemos que tenés una palabra para nosotros. Señor, por eso disponemos nuestra mente, nuestros corazones para poder recibirlo. Que sea tu Espíritu Santo, Señor, hablando a nuestros corazones. Quita toda palabra humana y que sea, Señor, toda palabra espiritual hablando al Espíritu, Señor, de nuestras vidas. Señor, que tu palabra haga la transformación por la cual es dada y que, Señor, haga que tomemos conciencia, Señor, de esa transformación que necesitamos. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús, dándote toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza a ti. Amén y amén. Puede abrir su Biblia en 2 de Timoteo, capítulo 4. 2 de Timoteo, capítulo 4. Nos vamos a encontrar con una despedida. A nadie le gustan las despedidas, pero el apóstol Pablo acá se está despidiendo. Y en esta despedida, en sus días finales, él quiere entregar el legado, quiere dejar el legado, pasar el legado. Hoy a la mañana estábamos viendo lo que es ser un discípulo, lo que es ser discipulado. Y habíamos dicho que el Señor puso eternidad en nosotros y esa eternidad hace que nosotros no querramos terminar nuestros días. Pero sabemos que nuestros días acá en la tierra están contados. Cuando tenemos a Cristo Jesús tenemos vida eterna. Ya empezó esa vida eterna en cada uno de nosotros. Pero acá en la tierra tenemos los días contados y por lo general lo último que vamos a decir es lo más importante. Es lo que no pudimos decir o lo que queremos terminar de decirle a alguien, pero que quede registrado, que quede como lo más importante. Y acá Pablo está haciendo eso, está terminando el ministerio y quiere dejarle el legado a Timoteo. Así que acá podemos ver al apóstol Pablo y vamos a estar viendo algunas características de lo que Pablo le va a decir a Timoteo en estas últimas palabras, que son palabras que no solo son para Timoteo, son para cada uno de nosotros. Y nosotros las tenemos que tomar para, como veíamos hoy a la mañana, tenemos que seguir la misión que un día Jesús comenzó. Eso es lo que le va a decir Timoteo a Pablo. Así que vamos a ver el versículo 1 de 2 de Timoteo 4. ¿Lo tienen? Muy
Muy bien, dice así. Se lo voy a leer de la Biblia de las Américas. Dice: te encargo solemnemente en presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos por su manifestación y por su reino. Fíjense que no empieza diciendo: Timoteo, te pido esto. Timoteo, quiero que hagas aquello. Acá las primeras palabras del apóstol Pablo a Timoteo es: te encargo solemnemente en la presencia de Dios. O sea, te encargo, te estoy dando algo para que te ocupes, pero no te estoy dando algo que viene de mí, no te estoy dando algo que se me ocurrió que es importante, te estoy dando algo que viene directamente de parte de Dios. Te encargo quiere decir: jurame delante de Dios como testigo que lo vas a hacer, que vas a hacer ese encargo que te voy a hacer. Fíjense las palabras que Pablo está diciendo, el peso de esas palabras. Así que Pablo está poniendo en alerta de que lo que va a decir, ese legado que le está dando, viene de parte de Dios. Son palabras de Dios mismo. Así que dice en el versículo 2, lo más importante que le va a decir Pablo, eso que no quiere que Timoteo se olvide nunca. Y el versículo 2 dice: predica la palabra. Predica la palabra. No le dice: Timoteo, no dejes de mandar WhatsApp a los hermanos. Timoteo, no dejes de mirar el Facebook de los hermanos a ver qué suben. Timoteo, vigilá a esos hermanitos flojos de papeles que tenés ahí en la congregación. No le dice nada de eso. No sé por qué se ríen. No sé por qué se ríen. Porque podía haberle dicho muchas cosas. Uno como pastor, ¿qué le diría a alguien? ¿Vos qué le dirías a tus hijos como lo más importante para dejarles como legado? Pablo le está diciendo: predicá la palabra. Predicá la palabra. No le dice: hace milagros. No le dice: andá y recorré todo. No, predicá la palabra. Pablo está diciendo: Señor, que lo más importante que Timoteo tiene que hacer es predicar la palabra. Y eso es lo que le está diciendo Pablo a Timoteo y lo que nos está diciendo el Señor a nosotros en esta mañana. Lo único que quiero que vos hagas, tu único propósito acá en la tierra es predicar la palabra. Seguir esa misión que Jesús un día comenzó, predicar las buenas nuevas. Es lo más importante que nosotros, como hijos de Dios, podemos hacer acá en la tierra. Así que ahí Pablo lo que le dice es predicar la palabra, y ahí es donde podemos entender y podemos ver que va a venir gente que está mal y lo único que podemos hacer es predicar la palabra. Van a venir matrimonios perdidos que necesitan de la palabra de Dios. Van a venir personas rotas, personas angustiadas, personas dolidas. Prediquemos la palabra de Dios. Podemos ahí deducir que no podemos dar consejos propios, no podemos deducir que tenemos que apelar a nuestra sabiduría humana. Lo único que Dios nos dice es: predicar la palabra de Dios. Y eso es lo que Pablo está diciendo. Padres, prediquen la palabra. Maridos, prediquen la palabra. Mujeres, prediquen la palabra. Es lo único
que como seres humanos tenemos que hacer, predicar la palabra. Ahí es donde vamos a ver que nuestro matrimonio crece, ahí es donde vamos a ver que nuestro vecindario empieza a ser transformado. Ahí es donde vamos a ver que nuestra ciudad va a empezar a tener paz y que en la paz de la ciudad nosotros vamos a tener paz. Ahí es donde vamos a ver que la iglesia empieza a crecer, porque hay palabra de Dios. No se necesitan estrategias. Una vez un pastor nos preguntó, ¿cuál es la estrategia que vos usás? Predicar la palabra de Dios. Bien, mal, predicamos la palabra de Dios. No hay estrategia, no hay magia, no hay danza, no hay nada que no sea palabra de Dios. No hay nada más, porque la palabra de Dios va a ser la que transforme las vidas. No un show, no una cosa grandilocuente. La palabra de Dios es la que transforme las vidas. Algo que le cansa ahora a la gente, que los predicadores predican muy largo. No quiero mirar a nadie. Pero hoy, cuando pastores que ya están hace años en el ministerio y de repente me hablan, me dicen, Gustavo, yo veo tus predicaciones por YouTube y son demasiado largas. Mira, a los 20 minutos la gente ya no puede recibir más. Vos tenés que predicar hasta donde el asiento le permita, porque después se empiezan a incomodar. Así que a lo sumo, 30, 40 minutos, predicás muy largo. Y yo digo, si la gente le parece largo es porque en realidad no quiere escuchar palabra de Dios. No quiere escuchar palabra de Dios. Así que fíjense qué importante que es predicar la palabra de Dios, que hoy ya hay 20 minutos como máximo. Tiene que ser express, tiene que ser rápido. ¿Por qué? Porque se enfrían los fideos, se enfría el asado, se enfría... Hermanos, yo les digo, si no quieren venir a recibir palabra de Dios, no vengan. No vengan. Si están buscando otra cosa, no pierdan tiempo, porque no van a poder ser transformados por la palabra de Dios. Vamos a seguir en el mismo lugar, vamos a seguir teniendo los mismos problemas una y otra vez, porque no dejamos que la palabra de Dios sea la que nos transforme, la que nos guíe. Queremos estar escuchando otras cosas. Hoy uno puede ver muchas personas, youtubers, tiktokers, que dan palabras motivacionales. Hoy son 2 minutos, 2 segundos, no sé cuánto dura un TikTok, pero es escuchar la palabra, ese es el devocional que tenemos, un devocional express, y salimos a enfrentar la vida así. Cuando el apóstol Pablo nos está diciendo que tenemos que vestirnos de la armadura de Dios, cada parte de la armadura de Dios lleva a la palabra de Dios. Toda la armadura, cuando ustedes la empiezan a ver, es la palabra de Dios, es la palabra de Dios, es la palabra de Dios, es la palabra de Dios. Todo es la palabra de Dios. ¿De qué nos tenemos que llenar? De la palabra de Dios. Pero cuando venimos a la iglesia a escuchar la palabra de Dios, tiene que ser rápido, porque me tengo que ir. Y eso es lo que Pablo le está diciendo. A Pablo se le quedaba dormida la gente. Me anima eso a mí. Me anima. Los nenes sentados en las ventanas se quedaban dormidos. ¡Pah! Caían. Y no creo que Pablo predicara 20 minutos. Dice que cuando uno ve, les tomaba la noche.
A Jesús le tomaba la noche cuando predicaba. Tenía que multiplicar los panes y los peces porque estuvo todo el día predicando la palabra de Dios. ¿Quién quiere una prédica de 24 horas? 2 amén. Gloria a Dios por esos 2 amén. Y por esa mano levantada, vamos todavía. Así como tenemos la noche de acción de gracias, así como tenemos tantas cosas, ¿qué les parece 24 horas de prédica? Y ya se me bajaron los 2 amén que tenía, pero bueno, no importa. Me quedo con los 2 amén. Así que podemos ver que Jesús no se preocupaba de tener prédicas cortas. Semanas enteras predicaba la palabra de Dios el Señor. El Sermón del Monte eran semanas que venía hablando. Así que eso a mí me anima un montón. Me alienta a seguir en el camino en el que estoy. Amén. Así que dice, predica la palabra y sigue diciendo, insiste a tiempo y fuera de tiempo. O sea, en todo tiempo que vos te encuentres, tenés que predicar la palabra. O sea, a todas horas tenés que estar predicando. Si te encontrás con alguien a la mañana, predicale la palabra. Si te encontrás con alguien al mediodía, predicale la palabra. La ves a la noche, predicale la palabra. Predicá la palabra todo el día. ¿Hasta qué? Hasta que la gente sepa que donde llegues vos, lo único que vas a hacer es predicar la palabra de Dios. Cuando te ven a vos, ¿qué ven? Cuando ahí viene, oh, no, este me va a hablar del que el país está pésimo. Y ahora me va a decir que, no sé porque no veo las noticias, pero alguna noticia, que el dólar subió, esa es fija. La inflación que hay, que no le alcanza el dinero. Prediquemos la palabra de Dios. ¿Qué es lo que escuchan cuando nos ven a nosotros? ¿Palabra de Dios o quejas, murmuración, desánimo? ¿Qué sale de nosotros? Timoteo le está diciendo, nadie invita al pastor para que hable de fútbol. Nadie invita al pastor para que cuente chistes. Nadie invita al pastor para que hable de política. El que invita al pastor es porque quiere escuchar palabra de Dios. Así que cuando te invitan a vos, ¿qué es lo que se habla? ¿Cuál es el común denominador de esas charlas? ¿Murmurar y criticar al otro? ¿De la política? ¿Del fútbol? ¿O la palabra de Dios? ¿Cómo estás? Déjame darte una palabra de Dios. Déjame orar por tu vida. Déjame decirte algo que Dios me habló en esta mañana. Porque no entendía por qué me daba Dios esta palabra, pero ahora entiendo que me la daba para vos. Y ahí podemos predicar la palabra. Y sigue, dice, redarguye, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción. No solo anima, no solo es cuando vos estás mal y de repente una palabra de ánimo que te levanta. No, dice, redarguye, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción. Porque cuando predicamos la palabra abarca todo esto. Ánimo, pero también una palabra que transforme. Deja de hacer esto. Esto no está bueno. Tenemos que exhortar. Cuando el Señor nos muestra algo, no es para que lo vayamos y divulguemos en forma de chisme. Es para que vayamos a la persona y le digamos, mirá, Dios dice en su palabra que esto no está bueno y lo tenés que dejar de hacer. Si la persona se dice ser cristiano, obviamente. Eso es predicar la palabra. Esto es predicar la palabra.
Algunas veces te fortalece, otras te reprende, otras te anima, te transforma. Y Pablo le va a decir el por qué es tan importante predicar la palabra. Versículo 3. Dice, porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina. Vendrá un tiempo que no soportarán la sana doctrina. No dice que no va a haber sana doctrina. Mientras la iglesia de Jesucristo permanezca en la tierra, va a haber sana doctrina. Puede ser que haya poca. Puede ser que no sea en todos lados, pero sana doctrina va a haber. Pero fíjense que dice, Timoteo, vos predicá la palabra porque va a haber personas que no la van a querer escuchar. No la van a querer escuchar, no la van a querer oír. Vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina. Así que me hace acordar una vez, un hermano le dice a una hermana que la vestimenta que tenía puesta no estaba buena. Y de repente esa hermana lo denunció. Tuvo un lío bárbaro después ese hermano. Porque siempre el problema es el otro. Entonces dice, ¿qué me tiene que estar mirando? Sacamos lo que Pedro habla en su primera carta, que nos tenemos que vestir sobriamente. Entonces cuando alguien viene y te exhorta con la palabra, no me gusta. Yo quiero seguir en la mía. Y esto pasa mucho en las iglesias, porque vendrá un tiempo que no soportarán la sana doctrina. Cuando le decimos a alguien, hermano, esto no está bueno, tenés que dejar de hacer esto, porque no trae bendición. Lo primero que se escucha es, ¿por qué no te metes en lo tuyo? ¿Por qué no me dejas de decir esas cosas? Lo importante es que venga, claro que sí. Claro que lo importante es que venga, pero es nuestra tarea animar, pero también exhortar. ¿Para qué? Para que haga la transformación la palabra de Dios. Ahí podemos ver que, me imagino cuando Jesús decía, generación de víboras, Jesús, no juzgues. No seas tan duro, Jesús. Te falta amor, Jesús. Cuando Pablo iba y reprendía, Pablo, tranquilo con tus palabras. Lo importante es que vengan, que escuchen, que de a poco vayan siendo transformados. Tené más paciencia, Pablo. No lo veo a Pablo así. Pablo, Jesús decían lo que la palabra de Dios dice. No hay que ponerle paños a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es esa espada de doble filo que entra y produce la transformación. No diluyamos la palabra de Dios, pero también prediquémosla con amor, con paciencia, le está diciendo Pablo a Timoteo. Decir la verdad no es juzgar, es amar al prójimo, como veíamos hoy a la mañana. Porque si yo estoy viendo que el hermano está haciendo algo mal y no se lo digo, es porque no lo estoy amando. No estoy diciéndole que eso a Dios no le agrada. Pero la palabra es espada de doble filo porque se lo digo a él, pero también me lo digo a mí. También me llega a mí. Por eso se lo tengo que decir con amor. Porque una vez alguien a mí me dijo algo. Entonces tengo que ver lo que está haciendo el hermano, pero ¿para qué?
para que pueda recibir la palabra de Dios y pueda ser transformado. Es por amor a esas almas que decimos la verdad conforme a la palabra de Dios. Hay que proclamar la verdad y denunciar la mentira. Y hoy lamentablemente uno ve mucha mentira, ve muy poca palabra de Dios y mucho ánimo, mucho arriba, vamos que podemos, vamos que así está todo bien, pero poca palabra de Dios. Y cuando hay palabra de Dios, ¿qué podemos ver? Este pastor no, porque este pastor predica mucho. No lo entiendo, predica, no me gusta, me trae comezón de oír. Por eso dice que no soportarán la sana doctrina, no la soportarán. La llaman religiosidad, la llaman fanatismo, la llaman exageración. Pero cuando encontramos personas que oran, ahí es donde, wow, cómo quisiera ser como esa persona. Ahí sí podemos ver el Espíritu obrar, pero no queremos pasar tiempo escuchando lo que la palabra de Dios nos dice. No queremos pasar tiempo en un discipulado para que nos disipulen, para que nos digan, para que podamos madurar espiritualmente. ¿Para qué? Para poder ahora recibir ese poder de Dios. Como cantábamos, tuyo es el poder, tuya la gloria. Pero cuando tenemos a Jesús en nuestro corazón, ahí es donde tenemos el poder de Dios. Ahí es donde la transformación empieza a ser. Y yo salgo de una manera diferente ahora a la vida. Pero cuando vemos esas personas queremos eso. ¿Y de qué nos alimentamos? De los TikTokers, de palabras motivacionales. No nos alimentamos de la palabra de Dios. Entonces ahí es donde nos gusta lo que vemos, pero no está en nosotros. ¿Por qué? Porque no nos alimentamos de la sana doctrina de la palabra de Dios. Tenemos que ser incomodados por la verdad. Tenemos que dejar que la palabra de Dios nos incomode. Algo que una vez empecé a cambiar cuando veía personas nuevas es dejar de decirle, espero que te sientas cómodo en esta casa. Y empecé a decirle, espero que te sientas incómodo en esta casa, porque la palabra de Dios tiene que incomodarnos. Es ese espejo que cuando nos vemos nos muestra. Tenemos que seguir madurando, tenemos que seguir creciendo. La estatura de Cristo está allá arriba. ¿Y saben qué? Nosotros dejamos la vara de Cristo acá abajo. ¿Para qué? Para poder pasarla. Ya está, ya está. El otro día le decía a un hermano, ¿qué pasa si viniera un Daniel hoy acá y nos dijera, a ver, ¿cuál es la persona que tenés en la iglesia que más ora? ¿Qué diría? ¿Este es el que más ora? ¿O encontraría personas guerreras en la oración, que invierten tiempo, que entienden que pasar tiempo en la presencia de Dios es la mejor inversión que podemos hacer? ¿Cómo encontraría? Si viniera un Elías y dijera, a ver, dame la persona que más sepa de la palabra de Dios, ¿cómo nos miraría? A mí me exhortó. Necesito más, Señor, más palabra tuya, más tiempo con vos. Y por eso el Señor en esta mañana me trajo el discipulado. Porque cuando nosotros discipulamos a uno, esa persona tiene el compromiso de discipular a otro, y esa a otro, y esa a otro. Entonces yo también puedo descansar en el Señor. No voy a ser una persona que está todo el tiempo en tareas y tareas y tareas. Y ahí es donde Dios me va a decir, estás haciendo mi tarea, pero no estás haciéndola en mi voluntad. Porque vos le tenés que decir a Él, y Él tiene que ir y discipular a otros. ¿A quién estás discipulando? ¿A quién le estás llevando la palabra de Dios? Así todos vamos a hacer la tarea
pero la vamos a hacer en la voluntad de Dios, en el discernimiento del Espíritu. Y ahí es donde también nosotros vamos a poder ser llenos del Espíritu y vamos a poder impartir de la palabra de Dios. Ahí es donde vamos a poder ver vidas transformadas, porque de lo que recibimos, dice la palabra, eso vamos a poder dar. ¿Qué estoy dando? ¿Qué estoy dando? Sino que teniendo comezón de oídos, sigue el pasaje, dice, acumularán para sí maestros. No son los maestros que te engañan, es que vos elegís a quién escuchar, vos elegís. Voy a escuchar a mi pastor, voy a escuchar a este que tiene sana doctrina, o voy a escuchar a este motivador que está bueno. Salgo de ahí, ¿sabes cómo me anima? No sé por qué a la media hora vuelvo a estar como desanimado, pero lo vuelvo a escuchar y me vuelve a animar. Y después vuelvo a estar desanimado y lo vuelvo a escuchar. Dice que acumularán para sí maestros. ¿Cuál es en nuestro celular las suscripciones que tenemos en YouTube? ¿Qué pastores estás escuchando? ¿O qué personas que motivan estás escuchando? ¿Cuáles son tus me gusta? ¿A los que dan sana doctrina? ¿O a estos maestros que van a decir lo que vos querés escuchar? Porque la palabra de Dios nos va a decir algo que no queremos escuchar. No queremos escuchar. Nadie quiere ser sano de una enfermedad que no cree que tenga. Y cuando la palabra de Dios nos dice que tenemos algo que no nos gusta, la queremos correr. La corremos inmediatamente, no queremos escuchar. Acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos. Y ahí es donde empezamos a seleccionar. Este habla de la prosperidad, entonces este me gusta. Este habla de otras cosas y este me gusta. Este habla de esto y este me gusta. En el seminario lo primero que te dicen es, tenemos que dar comida variada. Comida variada es predicar toda la palabra, no predicar prosperidad y prosperidad y prosperidad. ¿Está mal la prosperidad? No. Pero cuando vos predicás toda la palabra, dice que vas a ser prosperado en todo, todo, matrimonialmente, económicamente, de la sabiduría, en el espíritu, en todo vas a prosperar. Pero así como prospera tu alma, ¿de qué te está llenando el alma? ¿De la palabra de Dios o de cosas motivacionales? Porque ahí es donde podemos ver después que el otro prospera y nosotros no. Hay otros que empiezan a estar en ese nivel nuevo y empiezan a estar un nivel más arriba y empiezan a creerle a la palabra de Dios. Y ahora empiezan a decir, yo no sabía que podía hacer esto, pero lo voy a hacer, pastor, porque tengo que subir de nivel. El Señor me está llevando a ese nivel. Entonces empiezo a ver las cosas que no son como si fuesen, porque así nos ve el Señor. El Señor nos ve obra terminada. Entonces, si nosotros basamos nuestra vida en base a lo que nosotros vemos, no vamos a hacer nada. No vamos a hacer nada. No, pastor, yo esto no, si yo esto no lo sé hacer. Por eso hay que hacerlo, porque el Señor te quiere llevar a un nuevo nivel. ¿De qué te estás alimentando? Porque si nos alimentamos de basura, entonces ahí donde la basura siempre nos va a decir que nosotros no vamos a poder hacer eso. Cuando la palabra de Dios empieza a entrar en nosotros, ahí donde empezamos a ser transformados. Y ahora es donde empezamos a tener la mente de Cristo. Y Cristo dice, vos podés, porque con Cristo todo lo puedo. Ahora, todo lo que yo quiero, ¿puedo? No, con Cristo. Ahora voy a poder hacer todo lo que Cristo me dice que yo tengo que hacer.
porque Él está conmigo. ¿Y sabés por qué? Porque no lo vas a hacer vos, lo va a hacer Cristo a través tuyo. Por eso no te podés agrandar. Por eso cantábamos, tuya es la gloria, tuyo es el poder. Cuando te tengo a vos, ahí es donde voy a poder hacer, porque tuya es la gloria, tuyo el poder. Vos pagaste el precio, yo no lo tengo que pagar. Por eso yo te tengo que tener a vos para poder hacer eso que vos querés que yo haga. Yo tengo que continuar tu misión, Señor, acá en la tierra. ¿Cómo lo hago? No lo sé. Entonces ahí me lleno de la palabra de Dios y el Señor me empieza a decir cómo hacer. Y hay cosas que no me van a gustar, hay cosas que tengo que dejar de hacer, hay otras que tengo que incorporar, pero siempre va a ser el Señor el que hace la obra. Amén. Dice, acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos y apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a mitos. Se volverán a mitos. Y ahí es donde Dios me dijo que te dijera. Ahí es donde empezamos, siento de parte de Dios, siento algo acá que te tengo que decir. Mitos. Dios me reveló en este sueño, Dios me reveló en un ángel, no sabés, bajó un ángel, se abrió el cielo y me dijo que te dijera, me dijo que haga, me dijo que eras vos la que tenía que hacer esto. Y ahí es donde nos estamos volviendo a mitos y no a la palabra de Dios. Si Dios te dice algo, tiene que estar respaldado en la palabra de Dios. Tiene que estar respaldado en la palabra de Dios. Siempre nos preguntan, ¿cómo escuchaste que Dios te dijo que tenés que venir a Mashuit? Sí, Dios me puso en el corazón que teníamos que venir a Mashuit, pero después nos dio pasajes bíblicos que confirmaban eso que Dios nos había hablado en oración. Había pasajes bíblicos y hoy nos damos cuenta que era así. Que era así. ¿Por qué? Porque Dios respalda lo que dice. Dios respalda su palabra, no lo que yo siento. Porque podemos tener muchos sueños. Y como la palabra de Dios dice que los jóvenes verán visiones y los jóvenes soñarán sueños, entonces está en la palabra de Dios y soñamos. Y ahí decimos, Dios me dio un sueño. Y decimos una barbaridad, pero no nos dimos cuenta que nos comimos un lechón la noche anterior, que más que un sueño fue una pesadilla. Tenemos que corroborar todo en la palabra de Dios, porque ahí es donde nos estamos volviendo a mitos, cosas que escuchamos de otro, y ahí surgen tantas cosas, y uno puede ver en YouTube apóstoles, profetas, apóstoles entre comillas, profetas entre comillas, diciendo cada barbaridad, riéndose, profetizá. Ah, pero está bueno, está buenísimo. Y le ponemos me gusta, le damos like, lo compartimos. Porque nos volvemos a mitos, a eso que nos gusta, que nos agrada. Pero cuando viene alguien y nos dice la palabra de Dios en una exhortación, no nos gusta. No nos gusta. ¿Y saben lo que podemos hacer cuando alguien viene y no nos gusta lo que nos está diciendo? Lo mejor es no contestar. Yo siempre les digo, guárdatelo en el bolsillo. Cuando voy viendo que se le va transformando la cara, digo, guárdatelo en el bolsillo. Orá y buscá en la palabra de Dios. Que el Señor te lo confirme. Pastor, esta es la iglesia que yo me tengo que quedar. Ajá, ¿por qué? Porque me encantó el sermón que dio. Hoy te encantó.
mañana no te va a gustar. Pasado te va a parecer largo y te vas a querer ir. ¿Por qué no orás? Y le preguntás al Señor si es este el lugar. Porque cuando te dé una palabra que no te guste, el Señor es el que te dijo que tenés que estar acá. No porque te gustó o no te gustó algo. Que sea el Señor el que guíe nuestras vidas y la guía a través de la palabra de Dios. No te vuelvas a mitos. Y Pablo le dice a Timoteo, esos son ellos, son esas personas que no les va a gustar, que se van a volver a mitos. Pero le dice el versículo 5, pero tú, y ahí te señalás a vos, pero tú, vos. Y me gusta porque Pablo anima a Timoteo a mantenerse firme. Cuando vos predicás la palabra de Dios y se enojan, cuando vos predicás la palabra de Dios y te dicen, no, eso es muy rebuscado, voy a escuchar otros que el Señor me dijo, que sean más lindos. Y uno, Señor, pero le prediqué la palabra y al final, ¿qué pasó? Pero tú, vos, no importa lo que hagan los demás. No importa si ellos quieren acumular palabras lindas, agradables. Vos, Timoteo, vos predicá la palabra. Vos mantenete firme en seguir predicando la palabra. No creas que estás haciendo algo que está mal. Predicá la palabra. A tiempo y fuera de tiempo, predicá la palabra. Vos mantenete firme. Dice, pero tú, poné tu nombre ahí, pero tú, sé sobrio en todas las cosas, sufre penalidades. En otras versiones dice, sufre aflicciones. ¿Uno ve que los falsos profetas sufren aflicciones? Uno ve que los apóstoles la pasan mal, ¿no? No sufren aflicciones, ¿no? ¿Por qué será? Porque le dicen lo que la gente quiere oír. Entonces les gusta. Cuando a vos no te importa el pecado del otro, entonces, deja. Sí, pero ese hermano está en pecado y pasa nada. Le llego a decir algo, se me van. Cuando tu único interés es que venga más gente, cuando tu único interés es que te quieran, que te inviten, ahí donde la gente te aplauda porque tenés una palabra linda, ahí es donde la gente te va a invitar a los cumpleaños, ahí es donde van a decir, no, este siempre anima la fiesta, no sabés. Con este tenemos la fiesta asegurada. El problema es que vos, Timoteo, vas a predicar la palabra. Y cuando prediques la palabra, vas a tener que ser sobrio. ¿Saben qué significa ser sobrio? No perder la cabeza. Para no perder la cabeza muchas veces uno la tiene que tener así con las dos manos, porque a veces cuesta mantenerla pegada al cuello. Tú sé sobrio. Le dice, vos no vas a traer mitos, no vas a traer solo ánimo, no, y eso te va a traer aflicción, eso te va a traer penalidades. Ser fiel a Cristo en este mundo es sufrir, es algo que viene con el combo. En el mundo tendréis aflicción, un pasaje que no nos gusta, ese, Señor, pero lo dijo Jesús. En el mundo tendréis aflicción. Si seguís a Cristo, tendréis aflicción.
Si predicás la palabra, tendréis aflicción. ¿Cómo está tu vida? ¿Tiene aflicción? Porque no solo nos dio el creer en Él, nos dio también el sufrir por Él. Y predicar la palabra es sufrir por Cristo. Si no tengo que ir ahí, no voy. No voy. Si vos no me dejás predicar la palabra, está bien, no voy. Porque para pasarla lindo solo, está bien, no voy, quédate tranquilo. No me invites, no hay problema. No pasa nada, te sigo amando en el Señor. Pero si voy, la palabra de Dios está en mí. Tengo que predicar la palabra de Dios. Sé sobrio, no pierdas la cabeza cuando no te escuchen. No pierdas la cabeza cuando se enojen. No pierdas la cabeza cuando te den vuelta la cara. Y eso implica muchas veces que no te llamen, que no te inviten, que te hagan a un lado. Pero tú, mantente firme. Tú, sé sobrio. Seguí predicando la palabra de Dios. Amén. Y después le dice, haz el trabajo de un evangelista, cumple tu ministerio, no mires a los demás, vos hacé tu trabajo, porque si ponés tu mira alrededor, ahí es donde vas a perder el foco. Ahí es donde vos vas a ver que los otros tal vez la están pasando lindo. Y qué lindo que la están pasando, mire, hasta se escucha estoy escuchando música, ya estoy en el reino. Le está diciendo Timoteo, vos mirá a Cristo, que tu mirada esté enfocada en las cosas de Cristo, no en lo que pasa alrededor, no en las personas que te quieren adular o las personas que se enojan. No te dejes llevar por eso. Vos, Timoteo, mirá a Cristo, cumplí la palabra, hacé tu trabajo, evangelizá, llevá la palabra, alcanzá a los perdidos. ¿Vas a vivir aflicciones? Claro que sí, pero vos cumplí tu ministerio. ¿Cuál es el ministerio que Dios te dio? ¿Cuál es el llamado que Dios te dio? ¿En qué área Dios quiere que vos le sirvas? Por eso Pablo anima tanto a Timoteo. ¿Para qué? Para que continúe predicando la palabra de Dios, para que continúe lo que Jesús comenzó a hacer. Y Jesús predicó la palabra de Dios. Y la predicó por 3 años. Y después, chao. Juan el Bautista predicaba el arrepentimiento, algo que no gustaba. Y a Juan el Bautista lo llevaron ahí a estar en el palacio, ¿no? Le cortaron la cabeza. Me estás aburriendo, Juan. Me estás aburriendo, Timoteo. Te corto la cabeza. Pero tú, sé sobrio. Tú vas a sufrir penalidades. Mantenete firme. Y ahí es donde viene la parte triste del versículo 6. Dice, porque yo ya estoy para ser derramado como una ofrenda de libación. Yo ya estoy para abonar la tierra, le está diciendo. Yo ya me voy a ir de este mundo. Yo ya está. Ya cumplí. Lo que tenía que hacer ya lo hice. El tiempo de mi partida ha llegado. Ya está. No hay nada más lindo que estar preparado para ese tiempo. No hay nada más lindo. Pablo tenía la seguridad que todo lo que Dios le había encomendado hacer lo había hecho. Ya está. Había invertido todo lo que tenía en Timoteo y en un montón más. Y era una relación casi de padre a hijo. Lo llama hijo espiritual. Lo había engendrado. Y dice, yo me imagino a Timoteo en ese momento que Pablo le está diciendo, mis días han llegado. Ya está, no me vas a ver más.
Todo lo que te tenía que decir, te lo dije. Y quiero que te quedes con esto último, porque ya está. Lo imagino a Timoteo llorando, que las lágrimas caían en ese papiro que le llegó. Y dice que el versículo 7, he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. Todos tenemos un día. Y lo interesante que hoy hablábamos es, uno se puede jubilar a los 50, 60 años, 65, y ahí es donde, ya está. Pero uno del ministerio no se jubila nunca. No hay un día que vos te jubilás de ser pastor. Hoy hablábamos, dicen que la tarea pastoral es más compleja que la de un maestro de niños. Y creo que las maestras se jubilan ¿a qué edad? ¿50? 55, 50, no sé a qué edad se jubilan las maestras. Porque es muy complejo. Dicen que la tarea pastoral es peor todavía. Y un pastor no se jubila. Sigue el ministerio hasta su último día. Y eso es lo que le está diciendo Pablo. He terminado la carrera, he llegado hasta el último día haciendo la voluntad de Dios. No hay jubilación para tu ministerio. No hay jubilación para dejar de predicar la palabra. No hay jubilación para dejar de hacer la voluntad de Dios. Toda la vida vamos a hacer el ministerio que Dios nos encomendó hacer. Puede ser que lo hagamos tal vez con menos frecuencia por la edad, por el cuerpo, por lo que fuese. Pero ahí es donde vamos a levantar Timoteos. Ahí es donde vamos a ser discípulos. ¿Para qué? Para que sigan llevando la palabra de Dios. Porque no hay un día que finalice nuestro ministerio. Pero ahí es donde al final vos vas a poder decir con gozo, he peleado la buena batalla, la he peleado. Timoteo, la he peleado todos los días de mi vida. He llegado al término de la carrera. Y ese es el gozo que nosotros podemos ver cuando tenemos la convicción de la vida eterna. Porque, ¿saben qué? Podemos muchas veces tener más relación con Cristo o a veces tener malos días, malas temporadas en nuestra relación con Cristo. David decía, no me quites, he perdido el gozo de tu salvación, devuélvemelo. Y David había pecado. Y dice que el gozo de la salvación perdió. No perdió la salvación. Cuando tenemos a Cristo en nuestro corazón, tenemos esa convicción de que somos hijos. Podemos estar pasando un tiempo complicado donde el pecado nos roba ese gozo de la relación que nosotros tenemos. Pero no perdemos la salvación. Tenemos la convicción de que la vida eterna sigue estando en nosotros. Y eso es lo que Pablo lo anima en el versículo 8. En el futuro me está reservada la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me entregará en aquel día. Timoteo, predica la palabra. Te van a correr, te van a ningunear, van a hablar mal de vos, van a murmurar en contra tuya. Porque cuando vos predicás la palabra, siempre está el que yo lo haría de otra manera. ¿Y a este quién lo puso para predicar la palabra? Pero mira cómo está, pero mira cómo es. Siempre van a hablar de vos, siempre. Hagas lo que hagas. Si no haces nada, van a hablar mal de vos, porque no haces nada. Si haces, van a hablar mal de vos, porque haces. Si lo haces bien, algo estarás haciendo mal.
Y si lo haces mal, ¿te das cuenta? Yo tenía razón, lo está haciendo mal. Siempre van a hablar de nosotros, siempre vamos a sufrir aflicciones. Pero cuando tenemos la mirada puesta en Cristo Jesús, ahí es donde en el futuro me está reservada la corona. Terminé la carrera, Timoteo, ahora sí me voy a encontrar con mi Rey. Ahora sí voy a recibir eso que el Señor tiene reservado para mí. Y ese es el gozo que nosotros tenemos cuando hacemos la voluntad de Dios, cuando nos mantenemos firmes. ¿Por qué? Porque no lo hacemos para recibir algo del otro. No lo hacemos por eso. Porque fíjense cómo terminó los días Pablo. Si uno hiciera un ranking de los discípulos de Jesús, uno diría, Pablo puede estar en el número 1. En mi ranking puede estar ahí, Pablo y Pedro, ahí. Esos son los dos que, ¡wow! ¡Qué bueno Pablo! ¿Cómo predicaba? Pablo es el que más cartas escribió del Nuevo Testamento. Esa convicción que tuvo cuando lo vio a Jesús, de matar a cristianos, a él, ser un cristiano y empezar a predicar de la palabra de Dios. ¡Wow! Pablo está en el ranking número 1. Pablo debería estar rodeado de hermanos. Pablo debería estar ahí encarcelado, lleno de personas. Pablo, ¿qué necesitas? Ahora que sos viejito, Pablo, te llevo la viandita. Pablo, ¿tenés frío? Te llevo un caloventor, Pablo. ¿Qué necesitas? Versículo 9. Procura venir a verme pronto. Procura, hace todo lo posible. Necesito que vengas a verme. Pues Demas me ha abandonado, habiendo amado este mundo presente, y se ha ido a Tesalónica. Crescente se fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Solo Lucas está conmigo. Así que cuando vemos la vida de Pablo, uno puede pensar que estaría rodeado de personas en ese lugar. Pero ¿sabes qué? Cuando vos predicás la palabra de Dios, es probable que todos te dejen solo, que aburras, que no te inviten, que te desprecien, que te traten de exagerado, de religioso y tantos adjetivos que pueden poner. Pero Pablo nos está diciendo que quedó solo. Pero lo único que lo motivaba a Pablo era la corona que iba a recibir cuando esté en presencia de Jesús. Y eso es lo que te tiene que motivar a vos en esta mañana. Eso es lo que en esta mañana quiero que te lleves. Que tenemos que predicar la palabra de Dios. ¿Que vas a tener aflicciones? Claro que sí. Claro que sí. Pero ¿sabes qué? Vos no vas a hacer el ministerio por lo que el otro te dé. Porque si nosotros hiciéramos el ministerio por lo que alguien nos dé, no terminaríamos la carrera. No la terminaríamos. Porque estaríamos teniendo los ojos puestos en las personas. Y las personas te van a abandonar. Te van a abandonar. Ya lo sabemos de antemano. ¿Van a hablar mal de nosotros? Claro que sí. Van a hablar mal de vos. Sí. No hagas el ministerio porque hablen bien de vos. Porque no lo van a hacer. Están mirando dónde vas a pisar el palito. Dónde buscar para hacerte caer. Pablo predicaba la palabra.
Pablo le enseñó a Timoteo que lo único que tiene que hacer es predicar la palabra de Dios, que eso tiene que ser algo firme en él, que cuando lo abandonen, él esté firme. ¿Por qué? Porque un día el Señor nos va a dar la corona de justicia. Y ahí es donde el Señor va a decir, buen siervo y fiel, predicaste la palabra, vení que te voy a poner sobre mucho. Yo te invito a que puedas cerrar tus ojos. Lo único que lo mantenía a Pablo firme en esos momentos era que todo lo sufría por amor a los escogidos. Todo. Tal vez nosotros podríamos pensar en esta mañana, todo lo sufro por amor a Cristo. Sin embargo, Pablo un par de versículos antes le dice, todo lo sufro por amor a esas personas. Pablo tenía todo para quejarse, todo. Pablo le podía haber dicho a Timoteo, Timoteo, ¿sabés qué? Predica la palabra, pero no vale la pena, ¿eh? No vale la pena, te van a abandonar. Timoteo, trabajá toda tu vida para tener una buena jubilación, porque ¿sabés qué? Te van a dejar solo, ¿eh? Y vas a pasar frío, y vas a pasar hambre, porque te van a abandonar. No le dijo eso. Le dijo, Timoteo, predicá la palabra, que eso esté en tu ranking número 1, predicar la palabra de Dios. ¿Cuándo? ¿Cuando te conviene? No. Todo el tiempo predicar la palabra de Dios. Todo, dice, lo soporto por amor de los escogidos. ¿Para qué? Para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús. No me interesa si me dan algo, no me interesa si me abandonaron. Yo, ¿sabes qué? Quiero que sean salvos, porque eso fue lo que me cambió a mí. Esa salvación que yo recibí, ese gozo que hoy tengo, por amor a ellos quiero que ellos también lo tengan. No podés irte de acá sin tener ese gozo de la salvación, sin saber que Jesús murió en la cruz por vos, que no tenés que hacer nada, solo recibir a Jesús en tu corazón, dejar que Él empiece a transformarte. ¿Y cómo me transforma, pastor Cristo? Cuando escuchás la palabra de Dios, cuando empezás a tener una relación con Él. ¿Y cómo tengo una relación con Jesús, pastor? Cuando lees la palabra de Dios, cuando te predican la palabra de Dios, ahí es donde la palabra de Dios empieza a transformarte, ahí es donde empieza el gozo, ahí es donde tu vida cambia, ahí es donde las cosas viejas empiezan a pasar, ya no te dominan, ya no te gobiernan, ya no te lastiman, ya no te generan dolor, las cosas viejas pasaron. Ahora son todas nuevas. ¿Por qué, pastor? Porque ahora lo tengo a Cristo. Porque con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Ahora vive Cristo en mí y ahora me empiezo a llenar de Cristo. ¿Cómo me lleno de Cristo, pastor? Leyendo la palabra de Dios. Leyendo las buenas nuevas. Cuando me arrepiento de corazón, ahí es donde dejo entrar a Jesús.
Ahí es donde Él empieza a tomar el control de mi vida. ¿Cómo está tu vida en esta mañana? ¿Está mal? ¿Está arruinada? ¿Es pasable? Pero lo único que podés hacer es dejar que Jesús ahora tome el control de tu vida. ¿Para qué? Para que cuando te desprecien, vos te puedas mantener firme. Para que cuando hablen mal de vos, vos te mantengas firme. Para que cuando no veas que tu jefe te aumenta, cuando vos veas que tu jefe no te prospera, cuando vos veas que tu jefe no te asciende, vos te mantengas firme. Porque lo único que a vos te va a importar es hacer la voluntad de Dios. Ahí es donde vas a empezar a ver ese gozo. Ahí es donde no vas a poder creer el tiempo que habías perdido antes. Ahí es donde vas a poder ver las cosas que realmente importan. Ahí es donde vas a poder ver las cosas que realmente son necesarias para la vida. Y ahí es donde vas a poder ver tu vida transformada. Ahí es donde vas a poder decir, ahora vivo de victoria en victoria. Pero pastor, ¿teniendo aflicciones? Claro que sí. Porque cuando venga la aflicción, vos te vas a mantener firme, la vas a poder soportar. Y cuando no contestes, gran victoria. Cuando no te deprimas, gran victoria. Cuando te dejen de lado y eso no sea lo que te importa, gran victoria. De victoria en victoria y de gloria en gloria. Porque ahí es donde Jesús se manifiesta. La gloria de Cristo empieza a manifestarse en nosotros. Por eso podemos decir, tuya es la gloria, tuyo es el poder, tuya es, Señor. Porque ahora entiendo que antes yo estaba en mis fuerzas y no logré nada. No logré nada. Era tan pobre, tan pobre, tan pobre que lo único que tenía era dinero. Tan pobre, tan pobre, tan pobre que lo único que tenía era trabajo. Tan pobre, tan pobre, tan pobre que lo único que tenía era tareas para hacer. Hoy me doy cuenta que te tengo a vos, Señor, y que no me importa nada de todo eso, que hoy lo que me importa sos vos, que al único que quiero agradar es a vos. Por eso, en esta mañana, una de tus oraciones puede ser, Señor Jesús, yo me arrepiento de gobernar mi vida en mis fuerzas. Yo me arrepiento de querer controlar todo. Yo me arrepiento de no tenerte como Señor, de decir que creo en vos, pero después no hago lo que vos me decís. ¿Por qué? Porque en realidad no tengo fe. No tengo fe. La fe es la certeza de lo que Dios me dice se va a cumplir. ¿Qué es lo que Dios me dice? ¿Cómo es que Dios me habla? A través de la palabra, a través de la Biblia. Y cuando yo leo la Biblia empiezo a tener esa certeza que lo que no estoy viendo va a ser así. Puede ser que hoy no te veas como la obra terminada, pero Dios te ve como obra terminada. Dios ve esas habilidades que vos tenés, que vos no te las ves. Dios ya sabe los dones que puso en tus manos, esos talentos que vos no creés que tenés.
Ahí es donde decís, Señor, yo te recibo como Señor y Salvador. Quiero recibir esa corona el día que ya no esté acá. La quiero recibir. Por eso, Señor, yo te recibo como Señor, para que seas mi dueño, para que ahora tomes control de mi vida. De eso, Señor, me arrepiento, de haber hecho las cosas a mi manera. Pero ahora quiero que vos empieces a decirme cómo hacerlas. Y el Señor te va a decir cosas que tal vez no te van a gustar. Ahí es donde te van a dar una palabra que está en la palabra de Dios que no te va a gustar. Pero ahí es donde vos decís, Señor, yo te creo a vos. Yo te creo. Y porque te creo, entonces empiezo a modificarlo, empiezo a cambiar mi mente. Quiero que tu Espíritu Santo me empiece a transformar. Ahí es donde el Señor empieza a hacer la obra. Y ahí es donde vas a poder ser transformado. Te va a transformar. Y de a poco vas a ir subiendo de nivel. Vas a subir en madurez espiritual. Ahí el Señor te va a ir llevando a otros niveles que vos no creías. Porque tu ojo no lo vio. Tu oído no lo oyó. Esas son las cosas que Dios tiene reservadas para tu vida. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, yo te ruego que tu Espíritu Santo pueda descender en las vidas de estas personas. Señor, que puedan mantenerse firmes en tu palabra. Pero así como Pablo le enseñó a Timoteo a predicar la palabra, Señor, que tu palabra esté en cada uno de nosotros. Señor, animanos a escudriñar más en tu palabra. Animanos, Señor, a poder estudiar en los seminarios. Animanos, Señor, a crecer más en el conocimiento de tu palabra. Pero también, Señor, animanos a poder predicarla a otros, a que podamos tener el valor, Señor, de que en nuestra boca salga tu palabra, a poder exhortar, a poder redarguir, a poder, Señor, llevar una palabra de exhortación a otro. Pero, Señor, que sea con tu amor, con ese mismo amor que nos tuviste a nosotros. Con ese mismo amor, Señor, que alguien tuvo con nosotros cuando nos predicó, cuando nos discipuló, cuando nos enseñó. Señor, algunos podemos aprender más rápido, otros podemos tardar más, pero que sea tu amor en nosotros el que nos lleve, Señor, a querer predicar tu palabra, a querer discipular a otro, a pasar tiempo para poder ver esas vidas transformadas, a poder ver el gozo de tu salvación en esas vidas. Porque lo más importante, Señor, es esa corona que vos tenés para cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a mantenernos firmes cuando murmuren de nosotros. Ayúdanos, Señor, a mantenernos firmes cuando hablen mal de nosotros. Ayúdanos a mantenernos firmes, Señor, cuando nos den vuelta la cara enfrente nuestro, Señor. Ayúdanos a mantenernos firmes cuando vemos que alguien cruza la vereda, porque sabe que de lo único que va a salir de nosotros es tu palabra, Señor. Ayúdanos, Espíritu Santo, en esta mañana. Ayúdanos, Señor, a tener esa convicción de que tenemos vida eterna, Señor. Que tal vez, Señor, algunos en esta mañana pueden estar pasando por un momento de tribulación, pasando por un momento de dolor, pasando por un momento donde no están teniendo una relación íntima contigo. Pero, Señor, que tu palabra
Señor, los lleve a buscarte más. Que tu palabra, Señor, y esta exhortación en esta mañana los lleve, Señor, a buscar más en tu palabra, para que ese gozo vuelva, para que esa relación que Cristo estableció, abrió el camino, Señor, una vez más podamos transitar, podamos llegar al trono de la gracia, Señor, pidiéndote perdón, para poder recibir tu abrazo, para poder recibir, Señor, esa convicción de que vamos a ver eso que hoy no vemos, de que vos nos vas a llevar a lugares, Señor, que hoy no vemos, que vamos a poder crecer en tu palabra, Señor, que hoy no vemos, pero por fe, Señor, nos mantenemos firmes. Te damos toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza, Señor, porque cuando te tenemos a ti, todo lo podemos hacer. Cuando te tenemos a ti, Señor, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Vamos a poder hacer, vamos a poder predicar tu palabra, porque vos, Señor, echás fuera todo temor. Porque vos, Señor, sos el que nos fortalece, el que nos levanta, el que levanta nuestra cabeza, Señor. Te damos toda la gloria y toda la honra, Señor. En el nombre poderoso de Jesús oramos. Amén y amén y amén. ¿Qué te parece si te pones de pie? Vamos a terminar alabando a nuestro Dios. Con una alabanza. Amén. Eres tan hermoso, eres el más bello. Quiero conocerte más. Santo, 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 reinas para